Muy buen día para todos. A continuación vamos a realizar la presentación del proyecto final, que está a cargo por el compañero Jason David Cantillo Monsalvo y quien les habla, Catherine Rojas Giraldo. El proyecto consiste en las mejoras que se desean implantar en el proceso de la empresa de distribuciones Hoyos Tools. La introducción a este proyecto es que de acuerdo a los procesos y diagramas que se han logrado visualizar en las diferentes clases del curso de Ingeniería de Métodos y Tiempo, donde la mejora que se implementó en el proceso de la empresa de distribuciones Hoyos Tool, seleccionado por el proceso de mercancías denominado picking, en el cual se ha podido observar que implicaba pérdida referente a costos y tiempos de la organización. Por lo anterior, se aplica un método que dio solución mediante la eficiencia y el rendimiento. La justificación a este proyecto es acerca de la aplicación de un nuevo método para el proceso de separado de mercancías de la empresa de distribuciones Hoyos Tools. Es de gran importancia porque permitirá tener una mejor utilidad. Todo esto se debe gracias al análisis que se realizó mediante los diferentes diagramas, generando un impacto positivo para no continuar con esas pérdidas que estaba teniendo la organización en pro de cumplir con la meta establecida por la empresa. Los objetivos de este proyecto se definen en objetivos generales como implementar un procedimiento para la mejora del separado de mercancías sin generar mayores costos y tiempos, dando un cumplimiento de la meta propuesta por la organización. En cuanto a los objetivos específicos, identificar las pérdidas que se generan al momento de que el operario seleccione la mercancía, conocer las causas principales de por qué se requiere más personal y tiempo para cumplir con la meta establecida y analizar el impacto que éste genera al ejecutar el nuevo método. Buen día. Yo voy a hablarle un poco sobre lo que es distribuciones Hoyos Tool. Entonces, como tal, como podemos observar, es una empresa que se dedica a la importación y distribución de productos eléctricos y de ferretería a los sectores que lo requieren, mediante lo innovador y el permanente servicio, generando progreso y estabilidad a las personas que hacen posible la asistencia de esta empresa. Actualmente se hace distribución a nivel nacional y pues, regional. En el Valle del Cauca nos encargamos directamente nosotros como empresa hacer la distribución, digamos, por rutas o trabajadores directamente de la compañía. A nivel nacional se usan terceros para hacer la distribución de los proveedores o clientes que tenemos fuera del territorio regional. El proceso que nosotros seleccionamos dentro de los diferentes que existen dentro de la empresa es el separado de mercancías, también conocido como el picking. Entonces aquí vemos unos cuadros que nos hacen referencia o nos enfatizamos, digamos, del personal. A mano izquierda está la cantidad y su función principal. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros tenemos un turno que equivale, digamos, a 8 personas para ese tipo de función, para el separado de mercancía, el picking y packing. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos 4 personas que empacan y 4 personas que separan. Entonces, es una descripción como breve para darle claridad a lo que es el ejercicio en mención. Las jornadas laborales, pues para darle a entender, digamos, darle claridad nuevamente en lo que se conoce como la producción que se hace por persona dentro de su operación. Entonces, tenemos un turno de 6 a 2 y otro turno de 2 a 10. Los procesos de picking en la empresa de distribuciones Hoyos Tool, digamos, tenemos el pick to line,
Digamos, ese es un sistema de picking, pero como su nombre lo dice, pick to light, ese trabaja bajo, digamos, luz. Digamos, ella es un robot que se le conoce como el cat de Renstar, que se encarga de, o sea, de manera automática, por medio de un sistema cómputo, bajar la mercancía que se requiere. Y cuando sale a flote o cuando ya sale para que sea elegido por el colaborador, alumbra dónde debe sacar el producto y asimismo dar la cantidad para que el trabajador continúe con su separación y posteriormente a su empaque y entrega. El proceso manual, que es en el que nos estamos enfocando, digamos, ¿en qué consiste? Inicialmente pasa del cliente antes de pasar como tal al proceso logístico. Entonces el cliente realiza su pedido por medio magnético por un sistema que se conoce como el B2B. Es un sistema donde llega la información por parte de los asesores. Entonces un asesor comercial va a un cliente, le dice, bueno, yo necesito tal cosa, entonces por medio del B2B se encarga de hacer este proceso. Ese proceso luego subirse al B2B pasa a una persona que es conocida como el planner, que es la persona encargada de subir los pedidos a los trabajadores o al colaborador, decirle, bueno, tú separa el pedido de la ferretería X y tú el de la ferretería Y. Y allí se describen lo que son los pedidos por medio de un software llamado WMS, que por sus siglas en inglés significa Warehouse Management System, a las tablets de los diferentes operarios. Luego ellos se encargan de separar el pedido que se encuentra dividido en toda la bodega. Tenemos una bodega muy grande que más adelante también le hacemos una descripción de esta. Tiene 7.000 metros cuadrados y estanterías de 5 a 7 niveles. Estos pasan a direccionarse a donde están esas estanterías, donde se encuentra el pedido que fue solicitado o requerido por el cliente. Después de recoger el producto, se debe verificar que se encuentre en óptimas condiciones. Se traslada por medio de la canasta, lo lleva hacia la canasta. El operario luego lo lleva a la zona de empaque, también conocida como decía anteriormente, packing. Eso es un embalaje, lo almacena, lo empaca y luego lo envía a la zona de despacho, donde hacen otro filtro, hacen una división, bueno, ¿qué va para tal cliente? Eso lo lleva a tal ruta, eso lo lleva a la otra ruta, y asimismo hacen que ese producto llegue al comprador o al cliente final. Para esto, digamos, tenemos lo que es un diagrama de operaciones en el que hacemos la descripción de lo mencionado anteriormente. Cómo podemos identificar que sus cuadros indican un proceso, que la flecha es un traslado y la que tenemos allí como en forma de una D o un óvalo, como lo queramos llamar aquí, hace referencia a una espera. Su inicio y final, si son unos óvalos que indican, digamos, que ha empezado o ha terminado un proceso. Entonces, aquí mismo se hace énfasis en lo que es el proceso mencionado anteriormente de manera textual. Entonces, radicación del pedido, B2B, un traslado, hay una espera para la ruta, se entrega al cliente final y pues él le da por finalidad al proceso como tal. De acuerdo a lo anteriormente mencionado por mi compañero Jason Cantillo, vamos a observar el diagrama de análisis de procesos, el que nos permite verificar una secuencia de un proceso determinado. En este caso iniciamos con la radicación del pedido, vamos a una actividad que es cargar en el sistema B2B, observamos la asignación del pedido, revisamos el pedido, buscamos en WMS la referencia del pedido, continuamos con un traslado hasta la estantería, el funcionario realiza una actividad de seleccionar el producto, verifica el producto, lo coloca en una canasta. Posteriormente tenemos un traslado del producto al packing. Continuamos radicando el producto, lo empacamos, realizamos un traslado a la zona de despacho
esperamos la ruta y finalmente realizamos la entrega al cliente. Este diagrama nos permite visualizar por medio de símbolos cuando se realiza un inicio, una actividad, unas esperas y una serie de traslados con el fin de mejorar y optimizar tiempos. En este caso es para realizar un PRO en cuanto al cumplimiento de la meta del proceso de separado de mercancías. La productividad y la ingeniería de métodos y tiempos. Esta consiste en analizar los insumos tangibles y los insumos intangibles. En cuanto a los insumos tangibles, observamos los insumos humanos, que consisten en los tecnólogos técnicos y profesionales que elaboran en un área determinada. En cuanto a los insumos mecánicos, en este proceso son tercerizados. Los insumos materiales son aquellos equipos y herramientas que se utilizan para dar continuidad de un proceso y para dar un desarrollo. En los intangibles observamos el clima laboral, que consiste en el liderazgo, el trabajo en equipo sobre el personal de área terminada. La seguridad en el trabajo, que consiste en velar por la salud y el bienestar de los trabajadores. La ergonomía, que es acerca de la adaptación de ambientes y de los diferentes puestos de trabajo en la organización, donde podemos identificar factores de riesgos y realizar unos exámenes para mejorar todo aquel proceso que llevamos a cabo. En los tangibles continuamos con los insumos físicos. Es cuando hablamos acerca de toda la infraestructura de la organización y los inmuebles que están en ella en un proceso. Los insumos económicos son todo el factor monetario que entra a evaluar en determinado proceso. En los intangibles continuamos con la moral de los trabajadores y la simpatía del supervisor en cuanto a una comunicación asertiva para poder tener un buen rendimiento. El análisis del proceso. Se elaboró el diagrama de Ichikawa con el propósito de identificar los factores y las causas que impiden llevar a cabo el proceso de esta organización. Entonces, podemos visualizar las pérdidas en el picking de la empresa. En cuanto a las personas, podemos analizar un ausentismo. Cuando este se genera, conlleva a realizar contratación o pago de horas extras, como pérdidas en la empresa. Cuando hablamos del personal no cualificado, estos son aquellos que hacen falta de capacitación periódicas o que pueden manejar un estrés, generando fallas en el proceso y generando reprocesos. La no responsabilidad del jefe inmediato consiste en un mal direccionamiento y en una falta de una supervisión constante a una área determinada. Si nosotros realizamos una supervisión de manera moderada, analítica, podemos identificar cuáles son los errores que mayormente se presentan para así generar mejoras y entonces de esta manera generar un impacto positivo en el proceso que permita tener un rendimiento y una mejor calidad en el proceso. En cuanto a los métodos, el aumento de mercancía y el desconocimiento de las políticas de la empresa, en este caso distribuciones Hoyo Stores. La maquinaria. Aquí podemos visualizar la infraestructura. Si se daña alguna estantería, esto implica que los ítems, o sea, los productos, no estén
en la ubicación determinada lo que realiza un reproceso y los accidentes que se pueden generar en cuanto a un mantenimiento. Si los equipos no tienen una revisión preventiva y correctiva, puede generar este tipo de factores. En cuanto al medio ambiente, los cambios meteorológicos. Si existe un temblor, puede ocasionar muchas fallas en un proceso. En los materiales, no contar con procesos estandarizados y que la mercancía se encuentre en malas condiciones. En la medición, el factor del control de mercancías y la falta de orientación para seleccionar los productos solicitados por el cliente. Si nosotros no realizamos como una observación, no podemos dar trámite pertinente en pro de las mejoras continuas que se deben implementar en el área para mejorar la calidad de los procesos. Aquí vamos a realizar una presentación del indicador en cuanto a los meses de agosto, septiembre y octubre. Podemos analizar las metas establecidas, el cumplimiento, cuál fue la variación, donde vemos el cumplimiento menos la meta establecida. Ahí nos daría un valor. Y en cuanto a la cantidad de personal que se implementó para poder cumplir con la meta. Entonces, la meta establecida por la empresa es de 4.200 en los 2 turnos que anteriormente mi compañero Jason Cantillo les mencionó, donde el personal se divide en los empacadores y los separadores. Teniendo en cuenta lo anterior, se realizó el siguiente análisis. Para el mes de agosto del 2020 se dio cumplimiento de 4.050 y la meta establecida es de 4.200. Para este proceso se requirió de 4 empacadores por 4 separadores y se tuvo una deficiencia del menos 150 de la meta propuesta por la compañía. Para el mes de septiembre se dio cumplimiento de 4.375, de igual manera la meta es de 4.200. Entonces, se requirió 4 empacadores y 6 separadores y se obtuvo una ganancia de 175 de la meta propuesta. Para el mes de octubre se puede analizar que se dio el cumplimiento de 4.050 de una meta propuesta de 4.200. Para este proceso necesitamos 4 empacadores y 5 separados, donde se obtuvo la ganancia de 5 de la meta propuesta. De acuerdo a este análisis, se ha realizado sobre el proceso de separado de mercancías. Pudimos identificar que la meta propuesta de la organización tenían que contratar más personal o a su vez realizar el pago de horas extras para poder cumplir con las funciones asignadas en el cargo determinado. Teniendo en cuenta que al realizar un estudio sobre la eficiencia y la eficacia, logramos visualizar que la empresa es eficaz porque cumple con la meta propuesta, pero no logra ser eficiente porque solicita contratar más personal para poder alcanzar el objetivo. Entonces, ahora hablaremos de la aplicación del método propuesto en el centro logístico Yostul. Entonces, como se mencionaba anteriormente, la empresa cuenta con estanterías de 5 a 7 niveles. Y esto tiene una dimensión de 7.000 metros cuadrados. Y asimismo se tienen 9.384 estanterías. En los niveles 1 y 2 se tienen 2.700 posiciones. Adicional a esto, se tiene un inventario de 3.200 referencias. Ojo acá, cuando hablo de 2.700 posiciones es muy diferente a las referencias. Recordemos que, digamos,
en una posición, digamos, yo puedo decir, en el RAD número 1 de la posición 02, puedo tener la referencia de taladros versus discos de pulidora, un ejemplo. Entonces, para que no nos vayamos como que, ¿cómo así que hay 2.700 arriba y 3.200 abajo? Entonces, estas representan el 80% de la frecuencia facturada. ¿Qué quiere decir? Que estas representan o son los productos que más son seleccionados o vendidos, digamos, en ese caso al cliente. Como también lo mencionamos anteriormente, tenemos por turnos de 6 a 2 y de 2 a 10 un cumplimiento de 2.100 ítems. Y esto, nuevamente, tenemos, distribuido en un centro de distribución de 7.000 metros cuadrados. Entonces, ¿qué pasa? Diariamente se tiene que realizar un turno de 8 horas, lo que mencionaba anteriormente, con 2.100 unidades repartidas en 6 recursos. Los 6 recursos hacen referencia a 6 personas o 6 separadores que se encuentran en el centro de distribución, los cuales en el periodo mencionado solo se lograron hacer 200 ítems por persona. Eso multiplicado por 6 nos da un total de 1.800 y nos quedaban en fondo 3.000 unidades. Entonces, para cumplir las 2.100 proyectadas en el turno de mención, ¿qué tocaba hacer? Recurrir a horas extras, a más personas, a terceros, porque se hace un alquiler de personal, a maquilas que le llaman, para que ayuden en el proceso para cumplirle al cliente. Entonces se crea la necesidad de generar una estrategia la cual permita cumplir con las referencias proyectadas de la misma capacidad instalada. Entonces se hace un análisis de cuántas referencias de las 3.200 creadas representan el 80% de las referencias requeridas a diario. Esta información se obtuvo gracias al diagrama de Pareto, el cual arrojó un resultado de 600 referencias. Entonces, aquí tenemos un diagrama de Pareto donde se escogió ciertas mercancías que se, digamos, en las cantidades que se requieren por días y por meses. Entonces, no podemos identificar la desviación o la línea de tendencia a la que tiene esta. Entonces, de esta manera, por medio del diagrama, se obtuvo que 600 referencias son las que más son vendidas y por ende seleccionadas. Entonces, para esto se realizó un análisis de la ubicación de las referencias más solicitadas en las santerías, donde se evidenció que abarcan los 7.000 metros cuadrados de la bodega instalada. Teniendo en cuenta la teoría de la distancia, se procedió a reubicar de una manera estratégica las 600 referencias en un solo pasillo. ¿Esto debido a qué? A que como la bodega es muy grande y los pedidos más recurrentes estaban de extremo a extremo, generaban más desplazamientos, entonces por esa razón procedemos a eso, con el fin de generar menos desplazamientos y más cantidad de extracción de alistamiento de ítems. Posteriormente se procede nuevamente a realizar el análisis de extracción por persona, en el cual arrojó un resultado de 420 ítems, lo que aumenta un 59% la producción adicional, gracias a este método que no se requieren ya de las 6 personas que se estaban inicialmente para cumplir la meta, sino de 5 personas. Entonces, este proceso que hace aumenta la productividad y reduce la capacidad del personal. Entonces, ¿qué se hizo? Lo que se hizo fue, bueno, si estas son los ítems que más se venden, los más movidos, los que más se seleccionan, hagamos el diagrama de Pareto, identificamos cuáles eran esas referencias, se llamó al de inventarios, bueno, montacarguista, colabóreme con estos dos ítems a cambiarlos de posición. Coloquémoslos en este solo pasillo o en esos 2 pasillos si no alcanza, para que sea más rápida la recolección y vean que se tiene un resultado mayor a lo esperado. A continuación les mostraré por medio de FlexSim, que es un paquete de software de simulación, donde podrán visualizar el procedimiento caótico que manejaba la empresa Distribuciones Hoyos Tours.
Aquí pueden analizar el WMS, que es el sistema donde el funcionario debe verificar dónde se encuentra ubicado el ítem para que posteriormente se direccione a la estantería adecuada y recoger el producto. La organización maneja 7.000 metros cuadrados de estanterías. Esta simulación se realizó de manera pequeña con el fin de mostrar de que se realizan muchos reprocesos. Por lo anterior, se desea implementar un... Entonces, de esa misma manera, como ya lo mencionó mi compañera Catherine, ella hizo lo que era la simulación del proceso como estaba anteriormente, que era algo caótico porque se encontraban los productos dispersados por toda la bodega y se hacían reprocesos. Por eso podíamos determinar que la gente no terminaba no cumplía su propósito o su meta debido a que hacía muchos reprocesos. Entonces, acá lo que hacemos es aplicar, digamos, la mejora dentro del el sistema o dentro de la empresa, dentro de ese procedimiento. Entonces, lo que vemos allí es que el operario, toda la mercancía se ubicó en un solo pasillo. Entonces, hace una separación más rápida, más eficiente y, digamos, aumenta la productividad que tenemos. El cuadrito azul que vemos allí lo colocamos como tema del WMS, que hablaba Catherine también, que hace parte de ese sistema, de este software, que lo que hace es subirle el pedido al separador para que este vaya por él y luego de esto, como lo vimos en la zona verde, lo lleva hacia la zona de empaque y asimismo lo llevan luego al traslado que es distribuido por medio de las diferentes rutas que tenemos en la empresa. Entonces, para concluir en ese aspecto, ¿qué tenemos? O sea, las diferentes estrategias que se componen en mención del mejoramiento continuo de las compañías se enfocan en relacionar de manera cuantitativa entre aquello que se produce y en los recursos que se utilizan. No obstante, también en la actividad de producciones de bienes y servicios en el que se emplea ese mejoramiento para hacer aumentar la productividad a través del estudio de los métodos y tiempos, esos son unos aspectos que ayudan a aumentar la productividad, en el que se hace posible la transformación en cada etapa de los procesos de la compañía. Cada uno de estos procesos que vimos aquí en esa presentación se encargan de eliminar los errores, minimizar las demoras, que se promueva así el mejor entendimiento de los procesos y desarrollar una visión general del proceso. Cada una de estas características se pretende mejorar la organización, mejorar la satisfacción y si se emplean estas mejoras, mejora la satisfacción de sus clientes y asimismo mejoran sus ventas o servicios. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta cuando realizamos un tipo de trabajo o de una mejoría dentro de una empresa? Que esto tiene que ser continuo. Entonces, por eso siempre se ha hablado de la mejora continua, dado a que cuando nosotros realizamos una mejora, esa debemos fortalecerla. Va en un momento en que va a disminuir la producción o bueno, ya cambió un aspecto tanto como físico como del tema de separación, que esta influye en la mejora continua que ya anteriormente habíamos planteado. Entonces, siempre debemos tener una mejora continua para sí mismo tener la satisfacción de lo que queremos, tanto del cliente como del buen proceso logístico que se está realizando en la empresa. Entonces, eso es todo. Muchísimas gracias por la atención. Entonces, de esa misma manera, como ya lo mencionó mi compañera Catherine, ella hizo lo que era la simulación del proceso como estaba anteriormente, que era algo caótico porque se encontraban los productos dispersados por toda la bodega y se hacían reprocesos. Por eso podíamos determinar que la gente no terminaba no cumplía su propósito o su meta debido a que hacía muchos reprocesos. Entonces, acá lo que hacemos es aplicar, digamos, la mejora dentro del el sistema o dentro de la empresa, dentro de ese procedimiento. Entonces, lo que vemos allí es que el operario, toda la mercancía se ubicó en un solo pasillo. Entonces, hace una separación más rápida,
más eficiente y, digamos, aumenta la productividad que tenemos. El cuadrito azul que vemos allí lo colocamos como tema del WMS, que hablaba Catherine también, que hace parte de ese sistema, de este software, que lo que hace es subirle el pedido al separador para que este vaya por él, y luego de esto, como lo vimos en la zona verde, lo lleva hacia la zona de empaque y asimismo lo llevan luego al traslado, que es distribuido por medio de las diferentes rutas que tenemos en la empresa. Entonces, de manera para concluir en ese aspecto, ¿qué tenemos? O sea, las diferentes estrategias que se componen en mención del mejoramiento continuo de las compañías se enfocan en relacionar de manera cuantitativa entre aquello que se produce y en los recursos que se utilizan. No obstante, también en la actividad de producciones de bienes y servicios, en el que se emplea ese mejoramiento para hacer aumentar la productividad a través del estudio de los métodos y tiempos, esos son unos aspectos que ayudan a aumentar la productividad, en el que se hace posible la transformación en cada etapa de los procesos de la compañía. Cada uno de estos procesos que vimos aquí en esa presentación se encargan de eliminar los errores, minimizar las demoras, que se promueva así el mejor entendimiento de los procesos y desarrollar una visión general del proceso. Cada una de estas características se pretende mejorar la organización, mejorar la satisfacción, y si se emplean estas mejoras, mejora la satisfacción de sus clientes y asimismo mejoran sus ventas o servicios. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta cuando realizamos un tipo de trabajo o de una mejoría dentro de una empresa? Que esto tiene que ser continuo. Entonces, por eso siempre se ha hablado de la mejora continua, dado a que cuando nosotros realizamos una mejora, esa debemos fortalecerla. Va en un momento en que va a disminuir la producción, o bueno, ya cambió un aspecto tanto como físico como del tema de separación, que esta influye en la mejora continua que ya anteriormente habíamos planteado. Entonces, siempre debemos tener una mejora continua para así mismo tener la satisfacción de lo que queremos, tanto del cliente como del buen proceso logístico que se está realizando en la empresa. Entonces, eso es todo. Muchísimas gracias por la atención.